Vamos a ver. Vamos a continuar con lo que es el equilibrio interno y externo. Recuerdan ustedes que el tema está vinculado a la necesidad del equilibrio interno y externo como parte del crecimiento con equidad sostenible y sustentable. Y en consecuencia vamos a ubicarnos. Yo voy a ver en qué estamos aquí. Necesitamos irnos. Esto ya lo vimos. Ya habíamos visto esto también, la ISLM y la balanza de pagos. Ok, vamos a partir de aquí. ¿Cómo? Sí, que de ahí habíamos iniciado también. Sí, vamos a dar inicio desde aquí. ¿Verdad, colegas? Y por favor, vamos compartiendo si hay alguna inquietud relacionada con el mismo tema. Le voy a agradecer a Sheila que nos eche la manita nuevamente. Gracias. Con gusto, licenciado. Mercado de bienes y servicios del sector real. En una economía abierta, una parte de la producción interior se vende a extranjeros, exportaciones, X, y una parte del gasto del residente nacionales se destina a comprar bienes extranjeros, que son las importaciones, representado por M, resultando por diferencia entre ambos conceptos, exportaciones menos importaciones, un saldo que vamos a denominar exportaciones netas, XN, que están relacionadas de forma inversa con el tipo de cambio E de la moneda nacional. Consecuentemente, el equilibrio en este mercado puede expresarse como ingresos el consumo más el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. En forma de función, la curva IS puede representarse como el ingreso es igual al consumo por el ingreso menos los impuestos más la inversión por el interés, más el gasto, más las exportaciones netas por el tipo de cambio. Existen numerosas combinaciones de intereses e ingresos para las cuales la expresión 2 se cumple. Su lugar geométrico es precisamente la curva IS, que sigue manteniendo una pendiente negativa, ya que una disminución de tipos de interés provoca un aumento de A, necesitándose un aumento de ingresos para restaurar el equilibrio. 13.3.2, mercado monetario, sector monetario. El equilibrio en el sector monetario sigue manteniéndose en los mismos términos apuntados en el apéndice del capítulo 11, es decir, la demanda del dinero, L, depende negativamente del tipo de interés y positivamente del nivel de la renta. En términos formales, M partido P es igual a L por el ingreso, el interés por el ingreso. En lugar geométrico de todas las posibles combinaciones de interés e ingreso para las cuales se cumple la ecuación 3, nos viene dado por la curva LM representada para un valor dado de M y con pendiente positiva. Ya que si aumentan los tipos de interés, la demanda de dinero disminuye, con lo que para restablecer el equilibrio en el mercado de dinero se necesitará un aumento de ingresos. Sector exterior. La cuarta relación básica del modelo es que el interés nacional es igual al interés extranjero, según la cual si existe perfecta movilidad del capital, el tipo de interés nacional ha de ser igual al tipo de interés mundial, puesto que suponemos que estamos analizando una pequeña economía abierta y por tanto precio aceptante en los mercados financieros internacionales, pero esta igualdad implica además una relación negativa entre el tipo de interés y el tipo de cambio. Un incremento del tipo de interés traerá un aumento del valor de la moneda nacional y una disminución del tipo de interés conllevará una pérdida del valor del tipo de cambio. La depresión del equilibrio del sector exterior por la curva de la balanza de pagos se representa en la figura 13.1. C. El caso particular del modelo Mundell-Fleming es aquel que la curva de la balanza de pagos es una línea horizontal. Efectivamente, el supuesto de perfecta movilidad del capital implica que solo haya un nivel de interés para la cual
La balanza de pagos está en equilibrio. Si el tipo de interés fuera más bajo, se producirán unas salidas de capital superiores en magnitud a cualquier posible superávit en la balanza por cuenta corriente. Y sucedería lo opuesto en el caso de que el tipo de interés fuese más alto. Disponemos ya, partiendo del modelo Mundell y Fleming, de todos los elementos conceptuales necesarios para poder abordar el análisis de las políticas monetaria y fiscal en una economía abierta cuando existen transacciones de capital, tanto cuando el tipo de cambio es fijo como cuando es flexible. A modo de resumen, recordemos que la curva IS representa las combinaciones de tipos de interés y de renta que equilibran el mercado de bienes, y la curva LM nos señala las combinaciones de interés y de renta o ingreso que representan puntos de equilibrio en el mercado monetario. Y la curva de la balanza de pagos indica las combinaciones de interés e ingresos que igualan a la oferta y la demanda en el mercado de divisas para un tipo de cambio determinado. Ok, apreciemos entonces la IS y la LM y la balanza de pagos. En una perfecta movilidad de capitales, tanto la tasa de interés nacional como la internacional son iguales. En consecuencia, la balanza de pagos tiene una línea horizontal que significa el equilibrio entre ambas tasas de interés independientemente de los ingresos Y. ¿Sí? Porque las tasas están equiparadas, son iguales, hay un equilibrio de balanza de pagos. Por otro lado, la IS y la LM están equilibrados conjuntamente con la balanza de pagos y entonces existe un equilibrio interno y externo. ¿Qué significaría esto en términos simples, verdad, colegas? Significa que los agentes económicos están trabajando con expectativas tranquilas, halagadoras, buscando a través de toda la actividad productiva el crecimiento económico. No hay ninguna dificultad en ninguno de los sectores de la actividad económica, tanto interna como externa, o exportadora o importadora. Por favor, Sheila. El funcionamiento de las políticas monetaria y fiscal con tipos de cambios fijos. Como hemos señalado en el epígrafe 13.2, cuando el régimen cambiario existente de una economía es fijo, el banco emisor, utilizando las reservas, debe cubrir las demandas de divisas y de moneda nacional que se ocasionen como consecuencia del saldo de la balanza de pagos a un tipo de cambio determinado. Ello supone que los desequilibrios de la balanza de pagos no pueden sostenerse indefinidamente, ya que la financiación de los déficits exige que el país utilice sus reservas de divisas y estas tienen un límite. La situación contraria, un superávit exterior permanente y creciente, tampoco es conveniente, pues tendrá lugar a una revaluación excesiva del tipo de cambio, lo que acabará también perjudicando a la balanza comercial. Teniendo en cuenta estas coordenadas básicas, cabe plantearse la siguiente cuestión. ¿Cómo operan las políticas monetaria y fiscal cuando el tipo de cambio es fijo? Para ilustrar este tema podemos barajar diferentes escenarios: existencia o no de rigidez de precios internos, presencia o ausencia de movimientos de capital a nivel internacional. La actual configuración de la economía internacional nos lleva a elegir como escenario más adecuado el que supone una alta o perfecta movilidad internacional del factor capital. En cualquier caso, el contexto teórico será el modelo ISLM de una economía abierta. A. La política monetaria y los tipos de cambios fijos. Si partimos del supuesto de que la economía se encuentra inicialmente en el punto de equilibrio de la figura 13.3, donde se hallan en equilibrio los mercados de bienes, monetario y la balanza de pagos, cualquier punto situado por debajo de la línea de la balanza de pago nos señala un déficit en la balanza de pagos, y todo punto por encima nos indicará un superávit en las cuentas exteriores. Así, un incremento de la política monetaria, o sea, una expansión monetaria, va a generar un nuevo equilibrio con la IS, o sea, el mercado de bienes, que se trasladará al punto E'. Pero, ¿qué ocurrió con la balanza de pagos? Ya no estamos en equilibrio. En el punto E', la tasa nacional
disminuyó y como consecuencia de ello se empieza a dar un drenaje de capitales hacia afuera. ¿Qué podemos decir del tipo de cambio? Como es inverso a la tasa de interés, el tipo de cambio genera una depreciación que efectivamente traerá como consecuencia un nivel de exportaciones mucho más elevado. Al final de toda la operación, lo que va a suceder es que, como señalan aquí estas flechas grises que van nuevamente hacia la primera LM, es que se va a restablecer nuevamente el equilibrio en el punto E. Por lo tanto, podemos inferir que una política monetaria para expandir la actividad productiva, estando en equilibrio con tipo de cambio fijo, no es la mejor receta. Continuemos. Aquí está la Muy bien. explicación que yo les acabo de dar. Si el Banco Central decide la puesta en práctica de una política monetaria de corte expansivo, o sea, el incremento de la cantidad de dinero, la curva LM se desplaza hacia la derecha y en sentido descendente, lo que conduce a la economía al punto E1, donde el tipo de interés nacional es inferior al mundial. La renta se incrementa, la balanza de pagos pasa a una situación de déficit y se desencadenan presiones a la baja sobre el tipo de cambio. El restablecimiento del equilibrio de la economía, la vuelta al punto E, requerirá por parte del Banco Central, si es que con anterioridad las salidas de capital no han contrarrestado la expansión monetaria, una reducción de la cantidad de dinero hasta que la economía retorne al punto de equilibrio, donde se logra, entre otros, el equilibrio externo. En conclusión, cuando el tipo de cambio es fijo y la movilidad de capital es alta, la política monetaria no es efectiva para desplazar la demanda agregada y conduce a un desequilibrio en la balanza de pagos. Surge, por tanto, un claro conflicto entre los equilibrios interno y externo de la economía cuando el tipo de cambio es fijo y la movilidad del capital es alta. La política monetaria no es un instrumento eficaz para influir en los niveles de producción. Excelente. ¿Lo ven, colegas? ¿Alguna pregunta acerca de lo visto ahorita? ¿No hay No, ninguna, Lick, todo Sheila? claro. Ah, excelente. Ok. No, licenciado, Continuemos gracias. entonces. Ok, perfecto. Muy bien. B. La política fiscal y tipos de cambios fijos. Si en el caso anterior hemos comprobado que la política monetaria no es el instrumento más adecuado para alcanzar el equilibrio interno cuando los tipos de cambio son fijos y el capital móvil, en este se invierte la conclusión, es decir, la política fiscal es un instrumento eficaz para la consecución del equilibrio interno si el sistema cambiario es fijo y existen transacciones de capital. Supongamos ahora que las autoridades económicas del país deciden incrementar el gasto público. Esta acción desplaza la curva IS hacia la derecha y en sentido ascendente, por lo que en el punto E1 se habrían incrementado. Ok. Pueden apreciar ustedes acá que el punto E, dos rayitas, fue producto de un desplazamiento de la IS y la LM. Pero cuando queda estable la LM y se incrementa el gasto público, tenemos un nuevo equilibrio en el punto E'. ¿Qué significa esa? Significa que hay un superávit de balanza de pagos porque hay una tasa de interés superior a la tasa internacional y como consecuencia de ello, una afluencia de capitales. Sin embargo, no debemos perder de vista que el tipo de cambio se está apreciando como consecuencia del mayor nivel de reservas monetarias. En consecuencia, una política fiscal es superavitaria para la balanza de pagos y convenientemente hace a través de la validación de la LM que tengamos un nuevo punto de equilibrio muy estable y de mayor actividad productiva en el punto E2. En consecuencia, la política fiscal es más efectiva que la LM en tipo de cambio fijo. Veámoslo. ¿Ok? Con respecto a la situación inicial de equilibrio,
Tal el tipo de interés como la renta y el estar situado dicho punto por encima de la línea de la balanza de pagos registraría un superávit, pero puesto que nos encontramos en una economía abierta donde el capital es perfectamente móvil, se produciría una presión al alza sobre el tipo de cambio que conducirá a una entrada de capitales. Dado que el tipo de cambio es fijo y por ende la cantidad de dinero es endógena, el Banco Central ha de cubrir la demanda de moneda nacional y de divisas que se produzca el tipo de cambio fijo. La economía encontrará un nuevo punto de equilibrio en E2 al desplazarse a la curva LM hacia la derecha. En resumen, de acuerdo con los supuestos del modelo, cuando el tipo de cambio es fijo y el capital se mueve sin trabas, la política fiscal es muy eficaz para incrementar el nivel de producción, puesto que al ser el tipo de cambio fijo y la cantidad de dinero endógena, dicho incremento se obtiene sin incurrir en un desequilibrio exterior, puesto que al producirse una acomodación monetaria no varía ni el tipo de interés ni el tipo de cambio. Correcto. Fue lo que vimos acá, miren, colegas, en el punto E, dos rayitas, que convalidó la LM el incremento de la política fiscal. Muy bien, por favor, Sheila. Muy bien. El funcionamiento de las políticas monetaria y fiscal con tipos de cambio flexibles. Desde el punto de vista macroeconómico, con tipos de cambios flexibles, ya expusimos que cualquier desequilibrio en la balanza por cuenta corriente es automáticamente compensado por un saldo contrario en la balanza de capitales. En este sentido, las políticas monetaria y fiscal en un sistema de tipos de cambio flexibles operarían teniendo en cuenta las siguientes premisas. A. El tipo de cambio será la única variable con influencia en la competitividad exterior de la economía si admitimos que los precios están dados. Una depreciación del tipo de cambio traería consigo un aumento de la competitividad y una apreciación ocasionaría una pérdida, al menos al corto plazo. B. La cantidad de dinero es exógena, es decir, al flotar el tipo de cambio del Banco Central puede determinar el nivel de la oferta monetaria y por ende la posición de la curva LM, cosa que no ocurriría cuando el tipo de cambio era fijo. En este punto es preciso advertir que así como cuando el sistema de cambios era fijo, la curva LM se movía endógenamente, ahora dicho comportamiento es propio de la curva IS. Esta se desplazará a la derecha cuando el tipo de cambio se deprecia, aumento de las exportaciones, y a la izquierda cuando el tipo de cambio se aprecia, disminución de las exportaciones. C. El sector exterior es muy sensible a las diferencias en el tipo de interés nacional y el mundial, lo que en un contexto de alta movilidad internacional del capital implica que 1. Los puntos situados por encima de la línea corresponden a un superávit de la balanza de pagos y los situados por debajo a un déficit. 2. Si el tipo de cambio de interés nacional fuera más bajo que el mundial, se producirían grandes flujos de salida de capital que eliminarían cualquier superávit por cuenta corriente. Y 3. Si fuera más alto que el del resto del mundo, los flujos de entrada de capital eliminarían cualquier déficit por cuenta corriente. Veamos. Tenemos el punto E inicial, ¿sí? En el que la LM y la IS y balanza de pagos están perfectamente en equilibrio. Pero resulta que se desplaza la IS, ¿sí? Hacia el punto E doble prima, ¿sí? Y en consecuencia se queda un superávit, porque si ven la IS prima con la LM están arriba de la tasa de interés internacional y en consecuencia la tasa de interés nacional es altísima y se empieza a dar un ingreso de capitales que se van a tener que convertir en moneda nacional y va a empujar lo que es la LM hacia la derecha, la LM prima, para llegar a caer a un nuevo equilibrio que está en el E2 prima. ¿Ok? Pero ¿qué ocurrió en el transcurso del desplazamiento de la LM con relación a la IS prima? Hubo un recorrido deficitario en el que el tipo de cambio disminuyó en E prima, pequeñita aquí abajo, ¿sí?
y forzó a que el tipo de cambio se apreciara y la tasa de interés fuera inferior a la tasa internacional. Eso generó una pequeña salida de capitales que se vio compensado con las importaciones, las exportaciones. No, las importaciones, y en consecuencia el nuevo equilibrio se da en el E'2. Entonces vemos que con tipo de cambios flexibles el efecto de una política monetaria expansiva es positivo. Veamos, aquí está la respuesta. La política monetaria y los tipos de cambios flexibles. Si suponemos que se pone en marcha una política monetaria expansiva, la curva LM se desplazará hacia la derecha. La incidencia de dicha medida nos sitúa en el punto E1 con una expansión de ingresos y una disminución en el interés, pero el descenso del tipo de interés provoca unas salidas de capitales que originan una depreciación del tipo de cambio. La depreciación afecta a su vez positivamente la competitividad de los productos de exportación del país en cuestión, por lo que el incremento de las exportaciones netas hace que la curva IS se desplace hacia arriba y a la derecha hasta finalizar en el nuevo punto de equilibrio E, en donde la producción y la renta han aumentado. En definitiva, cuando los tipos de cambio son flexibles, la política monetaria es eficaz para incidir sobre el nivel de la renta por la vía del tipo de cambio y no por el tipo de interés. B. La política fiscal y los tipos de cambios flexibles. Si partimos del supuesto que de una política fiscal expansiva, incremento del gasto público, la curva IS se desplazará hacia la derecha, situándose en el punto E1 con valores más altos de interés e ingresos. Igual que apuntamos antes, el tipo de interés nacional I no puede superar el interés mundial. Por consiguiente, en esta situación se producirían unas entradas de capital que provocarían una apreciación del tipo de cambio, una pérdida de competitividad y un desplazamiento en dirección opuesta de la curva IS hacia su posición inicial. Estamos pues ante un caso más en el que el deterioro de la balanza comercial contrarresta en su totalidad el efecto expansivo de la política fiscal. Así pues, bajo el sistema de tipos de cambios flexibles, la política fiscal es ineficaz, puesto que su efecto expansivo es contrarrestado por el desequilibrio que origina en el sector exterior al expandirse las importaciones y contraerse las exportaciones. Veamos aquí un desplazamiento de la IS trae como consecuencia una E' que está por encima de la balanza de pagos. ¿Qué dijimos cuando la IS y la LM están por encima de la balanza de pagos, colegas? Dijimos que hay un desequilibrio, sí, pero positivo. ¿En qué sentido? En que la tasa de interés nacional es tan alta con relación a la tasa internacional que hay un ingreso de capitales y como consecuencia de ello un crecimiento de la IS por el nuevo financiamiento que recibe la producción. Pero ojo, ¿qué sucede con el tipo de cambio? El tipo de cambio se aprecia. Y eso trae como consecuencia, ¿qué? Menos competitividad. Exactamente, y en consecuencia menos ventas. Entonces regresa nuevamente el equilibrio al punto E doble prima, pero como segunda vuelta. Ustedes ven zigzag aquí abajo, dos flechas. El primer efecto es de regreso y el segundo efecto es de expansión, porque ocurren los fenómenos no en el mismo tiempo, colegas, pero sí ocurren los dos, siempre va a ocurrir. Por favor, Sheila. Con gusto. El dilema de la política económica en una economía abierta. El examen del funcionamiento de una economía abierta plantea un importante dilema de la política económica: equilibrio interno y o equilibrio externo.
Como ya hemos comprobado, bajo el supuesto de perfecta movilidad internacional del capital y tipos de cambios fijos, los tipos de interés de un país no pueden diferenciarse apreciablemente del tipo de interés mundial, pues unos tipos inferiores traerían consigo fuertes salidas de capital hacia el exterior, lo que debilitaría la moneda nacional y empeoraría la balanza de pagos. Y por el contrario, unos tipos muy elevados supondrían la entrada de capitales exteriores en el país, lo que apreciaría el tipo de cambio nacional y facilitaría la financiación de los desequilibrios de la balanza de pagos. En la figura 13.7 puede observarse que las anteriores condiciones hacen que la línea de la balanza de pagos sea básicamente horizontal. Cualquier punto situado por debajo de la curva de la balanza de pagos nos refleja una situación de déficit exterior. Los situados por encima indican un estado excedentario de la balanza de pagos. Consiguientemente, toda situación a la izquierda de la línea de ingresos es desempleo, mientras que a la derecha sería sobreempleo. El punto de equilibrio será el único donde se lograría conjuntamente los equilibrios interno y externo de la economía. Podemos analizar los problemas de la política económica a través de las situaciones que reflejan los 4 cuadrantes de la mencionada figura. La cuestión clave es cómo utilizar las políticas monetaria y fiscal para alcanzar los equilibrios internos y externos. Ok, aquí tenemos el cuadro que ahí indican y los 4 cuadrantes. Tenemos la política monetaria expansiva, ¿verdad? Que con tipo de cambio fijo y con tipo de cambio flexible. Y tenemos la política fiscal expansiva con tipo de cambio fijo y con tipo de cambio flexible. Ahora bien, la política monetaria expansiva resulta ineficaz cuando hay un tipo de cambio fijo. ¿Por qué razón? Porque incrementa la oferta monetaria, botando el tipo de interés nacional, y ese tipo de interés nacional pequeño genera un tipo de cambio, pero como la I es igual a I internacional y con un tipo de cambio, lo que ocurre es que se vuelve nuevamente al punto de equilibrio inicial mediante la disminución de la oferta monetaria ante una decisión del Banco Central. Pero ojo, recuérdense que aquí con la emisión monetaria se está generando algo de inflación interna, pero no varía el tipo de cambio porque es una política de tipo de cambio fijo. Es ineficaz. Ahora veamos por qué es eficaz con tipo de cambio flexible. Porque yo subo la oferta monetaria. Consecuentemente voy a botar el tipo de interés, ¿sí? Pero voy a hacer crecer la producción nacional y va a haber una salida de capitales. Ese incremento de producción genera la emisión monetaria una depreciación del tipo de cambio, o sea, favorece las exportaciones netas. Sí, o sea, sí es efectivo para incrementar la actividad productiva del país, con tipo de cambios flexibles, como estamos ahorita. ¿Qué pasa con la política fiscal expansiva en tipos de cambio fijo? Es eficaz. El gasto público hace incrementar la producción interna, hace crecer la demanda de dinero, el Banco Central la convalida dando la oferta de dinero para mantener fijo el tipo de cambio, incrementa la renta y quedan invariables el tipo de cambio y los tipos de interés, porque no es una emisión monetaria, sino es un gasto público el que se está haciendo. Ahora vamos con el tipo flexible, ineficaz del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando incrementa el gasto público, incrementa la producción, pero también sube el tipo de interés. Y eso trae una apreciación del tipo de cambio, incrementa las importaciones, pero reduce las exportaciones y entonces vuelve a generar un déficit comercial en la balanza de pagos. Por favor, Sheila. Muy bien, en las zonas 2 y 4 es O teóricamente... sea, perdón, en estas dos, miren colegas, en esta que es en la zona 2 y 4 habla muy bien ahorita el tema. Lo que es la zona 1 y la 3 no sirven. Ok, sigamos, perdón.
Muy bien, en las zonas 2 y 4 es teóricamente factible alcanzar una solución dado que la aplicación de una política monetaria contractiva resolvería el problema de la zona 2 y otra de signo expansivo lo lograría en la zona 4. Los problemas se presentan cuando la economía se encuentra en la zona 1 y 3. Una política económica apropiada para alcanzar los equilibrios interno y externo. La primera tiene que alcanzar un nivel de empleo más elevado para conseguir el equilibrio interno y tipos de interés más elevados y o un nivel de renta más bajo para conseguir el equilibrio externo y viceversa en la zona 3. En las zonas 1 y 3 se plantean pues dos claros dilemas de política económica porque la situación interna de la economía sugiere que la renta debería aumentar, disminuir y el estado de la balanza de pagos apunta a que debería disminuir o aumentar. Sin embargo, teóricamente existe una vía para resolver los dilemas. Puede utilizarse una política fiscal expansiva para llegar al pleno empleo y una política monetaria contractiva en forma de tipos de interés más elevados para alcanzar el equilibrio de la balanza de pagos para cualquier punto situado en la zona 1, mientras que para la zona 3, una política fiscal restrictiva y una política monetaria de signo expansivo permitirían lograr también ambos equilibrios interno y externo. En definitiva, puede alcanzarse el punto de equilibrio. Por consiguiente, si los tipos de cambio son fijos y hay movilidad de capital, las políticas fiscal y monetaria utilizadas en forma coordinada permitirán alcanzar los equilibrios interno y externo. Recapitulación. A pesar de las dificultades circunstanciales del estudio de los temas de una economía abierta, del análisis efectuado se deriva una serie de ideas que han de ser tenidas muy en cuenta. Número uno, que la apertura al exterior y la movilidad internacional de los capitales establecen una serie de restricciones para cualquier economía, que se sustancian en que la economía abierta ha de guardar una elevada disciplina macroeconómica, de forma que sus variables básicas, precios, finanzas públicas, tipos de interés, etcétera, no difieran de las registradas por los países con los cuales tienen relaciones económicas, comerciales y financieras. Número dos, las coordenadas básicas del sector exterior, el régimen del tipo de cambio, la movilidad de capital, etcétera, ejerce una influencia decisiva en la instrumentación de la política económica. A tales efectos, el modelo Mundell-Fleming es altamente ilustrativo e instructivo. Y tres, con tipos de cambio perfecta del capital, la política monetaria carece de influencia sobre la producción. Conceptos claves, colega, para este tema: economía abierta, tipo de cambio fijo, flexible, equilibrio interno, externo, ajuste exterior, dilema de política, expansión fiscal, expansión monetaria, modelo IS, Mundell-Fleming, movilidad internacional, volatilidad, desalineación, devaluación, revaluación, depreciación, apreciación. Perfecto. Comentarios, colegas, por favor. Bien, entonces vemos nosotros que tenemos esos amortiguadores afortunados que se llama tipo de cambio, y no así como El Salvador, que su moneda decidió liberarla de las decisiones de política monetaria nacional y le cedió los grados de libertad al dólar, y en consecuencia no tiene cómo amortiguar los shocks externos cuando vienen precisamente por variaciones de precios, y simplemente tienen que absorberlos con el valor de la moneda internacional, que es el dólar. Vemos también cómo las políticas nacionales tienen que coordinarse con las internacionales a efecto de que nuestros países se vuelvan atractivos no solo para las exportaciones, sino también para las inversiones de capital. Y eso obliga a más ordenamiento macroeconómico a todos los países, a efecto precisamente de poder generar el comercio internacional con el proceso de globalización que se dio años atrás y que ahorita se encuentra seriamente resquebrajado, porque tanto China, Rusia, la India
y otros países del Medio Oriente han decidido abandonar el patrón dólar y generar una política económica con el yuan. Tendremos que ver dentro de unos días, unos años, el resultado de todos estos procesos económicos que se vienen dando y como consecuencia de ello, qué políticas pretenden asumir los países más poderosos para manejar la economía mundial. En medio de ese contexto, no se olviden ustedes que pedimos un laboratorio sobre moneda electrónica y sobre Bitcoin. Precisamente dentro de todo este marco de globalización, el papel que van a jugar ese tipo de monedas y las diferencias que existen entre una y otra. Los bancos centrales empezarán a apostarle a lo que es la moneda electrónica porque ya existe mucha evidencia comprobada con las tarjetas de crédito y débito que pueden asegurar que el sistema camine bien, transparente y sin ninguna dificultad. No así el Bitcoin, sobre el que los bancos centrales no tienen poder ni competencia y en consecuencia se asume que existe un peligro de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo mucho más fuerte o de otro tipo de delitos que no pueden ser perseguidos por la naturaleza de las mismas operaciones que se realizan con esas monedas. Alguien que quiera hacer un comentario sobre todo lo que hemos venido viendo hasta hoy. Podemos ver también cómo ahorita nosotros tratamos, se recuerdan que yo empecé con crecimiento, con desarrollo sostenible. E inmediatamente empecé a meter algunos temas puntuales que nos llevan a la estabilidad macroeconómica que se busca precisamente para que el crecimiento se pueda percibir y que en el largo plazo se convierta en desarrollo sostenible y sustentable, ¿verdad? Entonces, continuamos con nuestro proceso. Yo seguiría, pero necesito, si alguien quiere comentar algo con lo que hemos visto hasta hoy, por favor, se los agradecería. Estamos claros, ¿verdad? Vamos a ver entonces aquí. Licenciado, también con lo que comentábamos con la otra clase, ¿verdad? En la que está presentando, también para comentárselo a los compañeros, ¿verdad? Cómo es de que ahora la Bitcoin, ¿verdad? Si entra a nuestro país, cómo afectaría nuestra balanza de pagos y también los impuestos, ¿verdad? Porque ahí sí que como no se tiene un control fijo también, ¿cómo podría Sí, el Estado correcto. lograr No, por captar esa... favor, continúe. Ah, gracias. Sí, para lograr captar esa parte de ingresos, ¿verdad? Porque no, por lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Se mantienen usuarios, pero no se puede mantener un registro bien acertado de las personas. Incluso de lo que yo había escuchado también, el creador, ¿verdad? No se tiene claro el nombre, sino solo se sabe que es japonés, que empezó a crear esto y también el peligro que se tiene para en cuanto que se puede hackear, ¿verdad? Ahí sí que es un poco difícil, pero va a llegar un punto donde también se puede hackear. Entonces, no sé también cómo los compañeros que pudieron ver dentro de su ensayo, porque sí es bien interesante esa parte. Sí, correcto. Yo creo que va a ser interesante que compartamos absolutamente todos estos temas, ¿verdad? Precisamente porque, ¿cómo se llama? Eh, Estamos en el futuro, pues, y eso es lo que se puede visualizar, ¿verdad?
Entonces, es importante que hagan ese trabajo precisamente para que estemos claros y que en cualquier lugar donde nos encontremos tengamos la capacidad de responder por lo menos algo de conocimiento que pudiéramos tener al respecto, ¿verdad? Creo que tenemos también manitas levantadas, licenciado. Ok, Ahí. perfecto. Ahorita les vamos a dar audiencia. Solo estoy tratando de meterme por aquí. Por favor, colegas, vamos a ver. Emilio Sebastián. Buenas noches, licenciado. Con respecto a la investigación de que usted nos mandó a hacer sobre las monedas electrónicas y el El Bitcoin, Bitcoin, ajá. yo considero, bueno, desde lo que yo investigué y mi perspectiva, que el Bitcoin de momento no cumple algunas características que podríamos tener para que sea una moneda per De se. curso legal, va, Emilio. Sí, primero la legalidad, ¿va? Que aquí en Sí, Guatemala correcto. no es Ajá. legal, ¿va? Segundo, Sí, que no tiene la estabilidad de una moneda, que sí nos gustaría, por ejemplo, como para que sea un activo refugio a la hora de una crisis económica. Por ejemplo, nos dimos cuenta que para sí, el 2020 el dólar incluso punteó para arriba, mientras que el Bitcoin fluctuó junto con el SP 500 y no fue un activo refugio como lo que se esperaba, ¿verdad? Sin ajá. embargo, sí hay otras alternativas. Yo estaba investigando y encontré una información del Banco de Guatemala que ellos ya estaban investigando para obtener su propia moneda electrónica y ellos respaldaban con ciertos activos, ¿verdad? Prácticamente. Correcto. Entonces, eso sí lo vi un poquito más viable porque se tenía un respaldo. Yo entiendo que van a haber defensores del Bitcoin con el blockchain y el respaldo del Bit, ¿verdad? Sin Sí, correcto. embargo, yo lo miro desde mi perspectiva económica y para que sea funcionar una política monetaria, sí lo veo muy necesario que tenga un respaldo legal y que lo dé el, el Banco Central, ¿verdad? Es Eh, correcto, sí, para que sea supervisado, ¿no? sí, 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 y para que no perdamos esa efectividad de política monetaria y que estemos preparados para eventos no esperados como la pandemia, alguna crisis económica y que todavía tengamos como que un poquito de campo para el manejo, ¿verdad? Sí, De nuestra de acuerdo. economía macro. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias por su aporte. Luis, por favor, Luis López. Sí, licenciado. Buenas noches a todos y todas. Siguiendo con lo que decía Emilio, también en la investigación vi que al final hay muchos, digamos, al menos en lo que estuve investigando, hay varios, digamos, gobiernos que están como evaluando la implementación del dinero electrónico, de monedas electrónicas, porque pues al final en muchos, o no sé si Guatemala, porque no logré encontrar como lugar específico que dijera que sí, que las Bitcoin o la moneda electrónica eran catalogadas únicamente como bienes inmuebles, no como dinero como tal o como alguna moneda, por lo mismo de que al final su valor simplemente está sustentado en la confianza, que es al final es por eso que cuando estoy investigando de por qué fluctuaba tanto, es por lo mismo de que la única fuente de valor que tiene es la confianza que se tiene hacia la misma moneda. Y esto mismo también, viendo la volatilidad de los mercados, hace que pues, no sea como que tan viable, ¿va? Y una característica de la misma, ¿sí? De todas estas monedas electrónicas, no solo de Bitcoin, es que sean descentralizadas, entonces, y que no estén como reguladas. Es por eso que muchas personas como prefieren este método de pago, pero eso mismo también las limita a la hora de implementarse como de manera legal o que sean de curso legal en un país. Por eso Sí, sí, correcto. es algo que la verdad sería, siento yo, que por el momento podría ser contraproducente, porque muchas personas abogan porque en muchos ensayos también se escuchaba, leí, perdón,
que decían que así fue como se inició, como muchas personas lo comparaban con las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito, que también fue un boom en su momento y que muchas personas desconfiaban. Pero a diferencia de esto es que estas estaban reguladas, estaban Correcto, controladas, si se quiere ver así, por un correctísimo. banco. Así Entonces, es, ahí Luis. es la gran diferencia. Entonces, sí, aún ahora sí es de ir evaluando la manera en que estas, desde mi punto de vista, puedan ser reguladas o puedan ser, tener o su valor pueda sustentarse en algo más allá de la confianza para poder venir e implementarlas como monedas de curso legal. Muchísimas gracias, Luis. Totalmente de acuerdo. Excelente apreciación. Por favor, Enrique. Licenciado, buenas noches. Yo quiero hacer mi aporte en relación al tema de que se convierta en una moneda de curso legal. Yo tuve la oportunidad de estar en un simposio en El Salvador con respecto a este tema. Ajá. Desde la parte legal, evidentemente, pues como el compañero decía, legalmente en Guatemala, pues de pronto no se puede. En El Salvador, evidentemente, se implementó la ley para que este medio de pago electrónico se convirtiera en moneda de uso legal. Se elaboró la ley, de hecho. Y lo que quiero compartir es eso, la parte tributaria y fiscal es un tema que aún se sigue discutiendo en El Salvador hoy por hoy, a pesar del tiempo de que ya tiene la implementación. Hay discrepancias entre la ley de Bitcoin, con la ley de ISR, asimismo también con la ley de IVA. ¿A qué vamos? Siento que para poder adoptar o manejar dos monedas de curso legal, ya sea una electrónica y una física, como actualmente, se necesita tener un nivel mucho más desarrollado a nivel como aparato tributario. Realmente, como le comento, de pronto aún genera conflicto, aún se están reescribiendo los reglamentos para la ley de Bitcoin que todavía están en discusión y en veremos. Realmente, pues, no lo veo factible. Definitivamente el sector bancario no va a permitirlo, ¿verdad? Pues como también indicaba el compañero, el sistema bancario pues está basado en oro, ¿sí? El Bitcoin no. Entonces, realmente yo lo veo complejo, lo veo más allá como intercambio de valores y no obstante como no como una moneda de curso legal. Realmente es muy complejo, muy amplio el tema. Aprender sobre blockchain y todos los hash, sí, todo lo que significa un Satoshi, cuántos Satoshis tiene un Bitcoin, realmente es un tema muy, muy, muy complejo, muy interesante, sí, que bien valía la pena y considero que este laboratorio pues fue muy productivo para nosotros pues entrar a conocer como opción o la viabilidad de un tipo de moneda electrónica para Guatemala, si fuese el caso. Muchísimas gracias, Enrique, Luis, Emilio, todos han dado un aporte bien importante bajo la perspectiva de las discusiones que creamos en clase. Precisamente la intención es esa, ¿verdad, colegas? De ir armonizando el conocimiento y no necesariamente darle la razón a los colegas, sino simplemente lo que tiene la fuerza y la razón es lo que se acepta, ¿verdad? Entonces, yo creo que van a ser muy bonitos trabajos, interesantes, la verdad. El más enriquecido voy a ser yo porque los voy a ver todos. Ustedes van a ver el suyo nada más, ¿verdad? Pero resulta sumamente interesante la conversación, la comunicación. ¿Por qué? Porque como egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ya el próximo año, primero Dios lo sean, ¡hala, qué difícil sería que les preguntaran algo relacionado con el tema y no saberlo, ¿va, colegas? Porque está en boga. Eso va, ahí el Banco de Guatemala está haciendo sus estudios y ténganlo por seguro que todos los bancos centrales andan en la misma. Entonces es importante conocer cosas relacionadas con los temas para que no nos metan el dedo en la boca, ni tampoco lucir nosotros como profesionales que no estamos actualizados, ¿verdad? Entonces, esto formaba parte de lo que estábamos viendo acerca del equilibrio interno y externo y surgió a colación precisamente porque tiene vínculos con todo lo que viene hacia adelante, como son reservas monetarias internacionales, con qué tipo de moneda, cuál va a ser el tipo de cambio de conversión,
¿Va a ser el yuan? ¿Va a ser el dólar? ¿Qué tipo de monedas tendremos que usar hacia el futuro? ¿Y cómo las vamos a usar? Aspectos sumamente interesantes. Voy a avanzar un par de minutitos y vamos a dejar por ahí la discusión. Aguántenme un segundito, por favor. Hoy sí me escuchan. Sí, Lick, le escuchamos. Sí, licenciado. Ok. Perfecto, permítame un segundito, estoy teniendo aquí un pequeño... Ahí está. Perfecto. Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina, miren qué interesante. Es un documentito de la CEPAL. No lo vamos a leer todos, por supuesto, ¿va? Ok. Veamos el resumen, es importante. Vamos a ver dónde lo puedo ampliar. El diseño de políticas públicas en América Latina adolece de escasa profundidad estratégica e insuficiente perspectiva de largo plazo. ¿Será cierto esto, colegas? Esto es de la CEPAL. Ello limita la posibilidad de aprovechar oportunidades o contener riesgos a tiempo. Numerosos países desarrollados de Europa y Asia han fortalecido estas capacidades.
América Latina puede ganar conociendo y participando activamente en este análisis. Este libro busca contribuir a esta tarea presentando una síntesis de 6 tendencias globales dominantes y explorando escenarios posibles, identificadas por los principales grupos de perspectiva de países avanzados. Enseguida se explora el efecto potencial de tales tendencias y escenarios sobre cada una de 5 metas prioritarias destacadas por gobiernos, líderes políticos y sociales y expertos de los países latinoamericanos. En particular, se abordan los temas de gobernabilidad, desigualdad, productividad, integración y alianzas internacionales, desarrollo sustentable y cambio climático. Luego, se deducen aquellas áreas que ameritan un seguimiento permanente, incluyendo las estrategias y políticas de naciones avanzadas e innovadoras. Por último, se señala cómo organizar esta función prospectiva y reflexión estratégica en gobiernos, en instituciones y la conveniencia de articular una red latinoamericana. Al lector se ofrecen los vínculos directos a los estudios referidos. Como ven, hay muchos estudios que están siendo realizados con el propósito de ver por dónde podría ser el derrotero eficiente de Latinoamérica. Pero hoy, lamentablemente, ya se nos hizo tarde, colegas. Voy a dejar de presentar y vamos a continuar el día miércoles, Dios mediante, con este mismo tema. Que tengan buena noche. Buenas noches, Alex.